¿Cuántos de ustedes tienen algún familiar que haya tenido una colostomía? ¿Nadie tiene con colostomía? ¿Nadie ha tenido familiar con colostomía? El tema de hoy, de la colostomía, es un tema que tiene, estas son mis dos hijas, bastante controversia. ¿Cuándo hacer colostomía? ¿Cuándo no hacer colostomía? Hay cientos de papeles de hacer colostomía, de no hacer colostomía. Pensamos que con el estudio de multicéntrico que se hizo en el 2001, finalmente podríamos saber cuándo hacer colostomía y cuándo no hacer colostomía. Y es posible que cuando salgan de ustedes acá digan, todavía no sé qué es lo que usted quiso decir, ¿tengo que hacer colostomía o no tengo que hacer colostomía? Pero espero que salgamos un poquitito más. Y este es el mensaje más grande, pero también hay un pero. Y vamos a ver si podemos llegar a una conclusión. Los objetivos que vamos a tener hoy es ver un poquitito de historia, y vamos a ver los manejos alternativos y vamos a ver los resultados. ¿Por qué historia? A veces digo, ¿por qué la gente pierde tiempo en una charla tan importante hablando de 3 horas de historia? Esta historia nos va a ayudar a entender y a saber que por qué, dónde estamos y dónde no estamos. Y una de las cosas principales que quiero traer es cómo nos enseña la historia. Y segundo es aprender a cuestionar lo que la historia nos trae y no hacer porque la historia lo está haciendo. Y eso es lo que hace la medicina linda, es cuando se cuestiona, ¿por qué hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer el otro? Empecemos, y ya en la Primera Guerra Mundial hubieron 2 cirujanos británicos, uno de ellos fue Wallace, que reportaron los primeros 155 casos de lesiones de colon, hicieron 66 reparaciones primarias, con una mortalidad del 50% en las primarias, con una mortalidad del 73% en las colostomías. Este es otro cirujano también británico, que hicieron en los años 40, fue ya después o en medio de la Segunda Guerra Mundial, con cirujanos americanos sin experiencia, yendo al frente y haciendo de esa inexperiencia, experiencia, un dogma que fue por años y años y años. Llevó hasta 1951, cuando fue el primer cuestionamiento de si se necesitaba hacer una derivación. En los 60 se empezó a hacer la reparación primaria. Ya en esa época, fíjense ustedes, hubieron pocos pacientes, pero prácticamente no hubo mortalidad. En los 70 ya se empezaron a hablar de las exteriorizaciones con resultados peores de lo que teníamos haciendo la reparación primaria. Y en los 70 es cuando realmente empezamos a despertar. No sé si el doctor Fabian está por aquí. Yo creo que ha sido uno de los padres en este tipo de estudio, y alguien con un good challenge, de decir esto, por qué se tiene que ser así. Y aquí tienen el primer estudio randomizado que se hizo casi en el 80, pero apareció en 1979. La cuestión que esto se excluyeron, y para entender cuáles eran los pacientes me pareció más interesante poner las exclusiones. No eran pacientes con shock, con pacientes que tenían una hemorragia más de 1 litro, que entrarían en el otro grupo, con más de órganos lesionados, con una contaminación difusa, es decir, pacientes complicados no entraron. Pero en el año 80 ya se hicieron con más riesgo y dijeron, bueno, vamos a ver ahora y vamos a tratar de incluir a los excluidos. No hubo exclusiones por shock o por otras lesiones, y fíjense, no diferencia estadística en la morbilidad y en la mortalidad de la colostomía. Otro más en el 90, 56 pacientes. En el 90 hay 71 pacientes, y es el primer estudio que muestra una ventaja en la reparación primaria con relación a la colostomía. Ya no era lo mismo, sino que era mejor. Y apareció este estudio en multicéntrico que nos dio un poquito más de idea para saber cuáles son los factores de riesgo que nos pueden llevar a que tengamos problemas con las colostomías. Ya el tiempo que usé en el otro, si quieren el artículo, tengo todos los artículos en PDF, y si no en internet, si a alguien le interesa me lo pide.
pero quisiera ir básicamente a lo siguiente. La reparación primaria fue considerada en este multicéntrico estudio, que hay muchos de ustedes aquí que participaron de ese estudio, como el tratamiento óptimo para lesiones menores o moderadas penetrantes de colon. Para las lesiones colónicas severas, vamos a seguir el siguiente estudio. Y estos fueron la mortalidad básicamente que es mejor, las complicaciones 27% en la colostomía y en la reparación primaria 22%. La reparación primaria entonces, usando este análisis multivariante, menciona que no hubo significante diferencia. ¿Cuál es la conclusión? El método quirúrgico para el manejo de las lesiones penetrantes después de la resección de colon no afecta las incidencias de complicaciones abdominales independiente de los factores de riesgo asociados. ¿Cuáles fueron los factores de riesgo asociados? Contaminación fecal severa, muy difícil de cuantificar. ¿Qué es severa para usted? ¿Es severo sólido? ¿Es severo líquido diferencia? Que para mí existe tremendamente una diferencia lo que es una pérdida sólida que no se diluye y una pérdida líquida. Transfusiones de sangre de 4 unidades durante las primeras 24 horas, tenga cuidado. Y el antibiótico profiláctico que vamos a ver un poquitito más. De nuevo, es que todos los pacientes y respectivamente los factores de riesgo son candidatos a no tener una colostomía o tener una reparación primaria. Cuando vi este artículo yo dije, bueno, acá sí que tenemos la contestación. Y este es un artículo que se los recomiendo a todos ustedes que lo vean, porque esto es una síntesis un poquitito de lo que yo les expresé hace 2 minutos. Este artículo, para los que no tienen tiempo de leer, les va a decir todos los 10, 20, 30 artículos que yo leí. Básicamente, de nuevo, viene de Tennessee, y es un estudio básicamente que se han estudiado. Todos los estudios ya lo voy a sumarizar muy poquitito. Básicamente, ¿cuáles son los problemas asociados con la reparación primaria? Ya hablamos, contaminación fecal, la fisiología normal, la disrupción anastomótica, la sepsis intraabdominal y la mortalidad. Yo diría los últimos 3. Tenemos miedo al leak, tenemos el miedo, ¿cómo le decimos en español?, a la fuga, al problema de la dehiscencia y finalmente al problema de la mortalidad. Y acá está perfectamente sumarizado los principales estudios en los cuales son prospectivos y randomizados. ¿Y cuál es la conclusión? Básicamente ustedes pueden ver en la segunda columna es todas las complicaciones con la derivación colostómica, tiene 30%. ¿Cuáles fueron los factores de riesgo? Le vamos a adicionar a los otros 3 del previo estudio de Los Ángeles, la edad, que es importante, ya hablamos del shock, ya hablamos de la pérdida sanguínea, ya hablamos de la unidad, ya hablamos de la contaminación, tiempo de la injuria, que no ha sido un factor importante, pero si va más allá de las 6 o 8 horas es algo que usted tiene que tener en consideración, y la escala de la lesión orgánica y el mecanismo, es un shotgun, es un gunshot. ¿Cuál fueron? Básicamente, si ustedes tienen que acordarse de algo, acuérdense de aquí. Reparación primaria. Hubieron 6 estudios más importantes, 317 pacientes. Complicaciones en 16. Infecciones intraabdominales 5%. Comparen con el otro lado. De 16 a 31. De 5.4 a 16. Las complicaciones totales por reparación primaria, 14%, abscesos intraabdominales 4%, los abscesos intraabdominales por colostomía 11.6% y la colostomía 30%. Ahora, esto es algo que también tenemos y este fue el primer artículo que lo menciona. Haga diferencia en lo que son lesiones destructivas y lesiones no destructivas. No ponga en una misma bolsa lo que son lesiones no destructivas con clasificación 1, 2 o 3 y en las lesiones destructivas en las cuales usted tiene que hacer una resección. Resecciones destructivas significa resección. Y fíjense lo que aparecen allí. 19% de infecciones intraabdominales, 7.2% de fuga o de leak,
Probablemente eso no es muy diferente a las cirugías programadas de colon, pero obviamente que son más que la reparación primaria. ¿Qué podemos aprender para que se pueda disminuir? Tengo que volver para atrás un poquito. Para que se pueda disminuir estos factores. Y vamos a poder verlo. ¿Tiene algo que ver si usted lo hace a mano aquí porque no tiene la sutura automática? No hubo diferencia si lo hace a mano, si lo hizo un plano, si lo hizo en 2 planos, en 10 planos, 50 planos, 50. Antibióticos. No hay ninguna duda que usted tiene que dar antibióticos. No hay ninguna diferencia entre dar antibióticos por un día o por 5 días. No mal use los antibióticos. Una herida no destructiva, un día. Si es una herida destructiva, puede ir hasta 5 días. Y aquí básicamente se muestra lo que estaba diciendo también con un estudio. Hay un poco de controversia si la ampicilina con sulfactán puede ser un poquito más, un punto menos 1. Lo que usted tiene que darle es antibiótico antes de operarlo y le da por 24 horas y punto. Y si es una destructiva, por 5 días. ¿Qué hacer con la herida? Y básicamente, ¿qué hacemos con la herida? ¿La dejamos abierta o la dejamos cerrada? Tanta controversia. Básicamente, fíjense lo que es aquí. Heridas cerradas, 65% de infecciones. Heridas abiertas, 36%. No tenga miedo de hacer un cerrado secundario, dejar los puntos listos, hacer el packing con las gasas y lo cierra, que va a decrecer tremendamente. Vamos a ver cuáles son las conclusiones. Ya vimos los factores de riesgos. Acuérdense los factores de riesgos. Cierre temprano de la colostomía, y esto es algo que quisiera enfatizar antes que me llegue la luz roja. Esperamos entre 4 y 6 meses. Si el paciente es un paciente estable, hay un estudio interesante también viniendo a Los Ángeles, que me olvidé de poner la referencia, pero tengo el estudio, en que si usted lo hace en 2 semanas, tiene mucho menos adhesiones que si espera todo ese tiempo. Y piense usted que si usted tiene una colostomía, quisiera hacerlo en 2 semanas o en 4 o 6 meses. ¿Cuál es la conclusión? No más colostomía. ¿Qué viene para el futuro? Anatomosis primaria inmediatamente después del daño de control. Usted tiene a alguien que ha tenido una severa, que ha tenido que dejar el abdomen abierto y los dejó cerrados. ¿Lo puede volver a hacer en 1 o 2 días? No use demasiado fluido. Si el paciente está hipotenso es porque necesita sangre. Si tiene sangre, use sangre. No espere tener 10 o 12 o 15 litros porque ese paciente no lo va a poder cerrar. Tenga una buena diuresis en cuidado intensivo antes de llevarlo a sala de cirugía, y eso puede ser un candidato. Y necesitamos en el futuro tener específicas contraindicaciones para la anastomosis primaria. Pero el mensaje es no más colostomías. Gracias.